tenemos desde New Jersey, trajimos esa, la mandamos a buscar en avión a Laurita, que va a cantar un canto antes de que Ana traiga la palabra. Así que Laurita primero y después Ana. Samuel, despiértate. Hay mucho que hacer. Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Y hazme oír tu voz. Yo solo quiero oír tu voz. Aquí estoy. Aquí estoy. Corre despierto. Hoy me levanto. Aquí estoy. Aquí estoy. Corro hacia ti. Yo corro hacia ti. Muéstrame, Señor, lo que está por venir. Yo me quedo contigo. Yo me quedo contigo. Hey, hey, me quedo contigo. A tu lado. Yo quiero crecer contigo. Quiero crecer contigo. Te presto mis oídos para escuchar tus secretos. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Aunque sea solo un niño, yo quiero escuchar tu voz y transmitir tu corazón en esta generación. Yo me quedo contigo. Gracias, Padre, porque tú nos levantas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites, oh Dios, escuchar tu voz audible, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú nos abras el entendimiento, Señor, para entender tu palabra, Señor, y ponerlo por obra, Señor. Que tú me des sabiduría, Señor, para lo que voy a compartir, Señor. Que seas tú ministrando cada corazón, Señor Jesús. Gracias por la adoración preciosa, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. No sé si me puedan escuchar bien, tengo problemas de internet, pero espero que el Señor nos ayude a poder compartir la palabra. Tuve el sentir de pedirle a mi hija que cantara esa alabanza porque hoy le voy a hablar del profeta Samuel. Ese profeta ha sido, yo he recibido mucho de ese profeta. Y aunque en los libros de él no se habla mucho de él, pero lo poco que se habla es algo precioso, hermoso. Entonces vamos a ir a Primera de Samuel. Como sabemos, Samuel fue el hijo que tanto Ana quería, deseaba y le oraba al Señor para que se lo concediera.
algo precioso que Dios miró la intención del corazón de Ana, que era sincera su adoración, su oración hacia el Señor era sincera, y el Señor le concedió esa petición, esa oración. Pero Dios también tenía un propósito con la vida de Samuel, y por ello le cumplió también esa oración a Ana. Y por eso Ana le puso el nombre de Samuel, ¿verdad? Porque Dios escuchó su oración. Ese significado del nombre de Samuel. Dice que Samuel nació en Ramá, en una parte norte de Jerusalén, pero que como Ana lo había ofrecido al Señor, él fue a servir con el sacerdote Elí, aún siendo pequeño, aún siendo un niño, en la ciudad de Silo, que quedaba al norte entonces de la ciudad del pueblo de Ramá, de donde era natal Samuel. Entonces vamos a leer primeramente en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 11. En el capítulo 2 es donde Ana da la gracia al Señor por concederle su oración, y van agradecidos a la congregación o al templo a ya entregar al niño Samuel, ¿verdad? Y en el versículo 11, el Cana, su padre, le dice, se volvió el Cana a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Verdad? A un pequeñito ya Samuel estaba sirviendo al Señor, aunque todavía Samuel no le conocía a Dios. Pero dice que él ya estaba sirviendo, estaba ayudando a Elí en lo de su sacerdocio. Los hijos de Elí no tenían un corazón grato delante del Señor, se corrompieron su corazón, y por ello el Señor envió a Samuel para que ayudara al sacerdote Elí. Pero algo precioso, mientras yo leía y buscaba en las escrituras, es que decía que Dios eligió a Samuel para dirigir al pueblo, porque el pueblo estaba estancado y necesitaba progresar. Y Dios iba a usar a Samuel para ese progreso. Y de la única manera que Dios podía progresar al pueblo de Israel era organizando a su pueblo y dejándose dirigir por él. Entonces vamos a ir ahí mismo en Primera de Samuel 2, vamos a leer el 18. Vamos a más adelante, en el versículo 18, 2:18. Entonces, dice el título, el niño Samuel ante Jehová. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Verdad? Ya Samuel estaba delante de la presencia de Dios, ministrando, sirviendo, ayudando a Elí en todo lo que era el sacerdocio. Dice que Dios le agradó tanto el corazón de Samuel, porque Samuel tenía un corazón noble, puro, humilde y dedicado a Dios. Entonces, vamos a ir al 2:21, vamos a seguir leyendo ahí mismo, en el 20. Dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijo de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana,
Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ahí me ministró mucho cuando dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y para mí fue la administración porque así como él crecía en estatura, también crecía en lo espiritual, porque Dios le estaba dando a Samuel cómo dirigirse, cómo ir delante del Señor. Y es un crecimiento que Dios en este tiempo nos está demandando, ¿verdad? De ir creciendo, que no nos quedemos estancados, sino que hay que ir creciendo cada día más para la gloria y honra de su nombre. Cuando mi hija cantaba ahí, que hay un pedacito que dice que levántate, ¿verdad? Que Samuel, cuando el Señor comenzó ahora, que vamos a hablar un poquito más adelante, él se levantaba para ir donde Elí, para que pensaba que era Elí que lo estaba llamando y era Dios. Y eso me ministraba porque hay un momento en que uno se siente decaído, hay un momento en que uno no le da al Señor lo que el Señor le está demandando en ese momento, en ese tiempo. Lo digo por mi vida, ¿verdad? Porque hay un tiempo que Dios te está demandando y tú estás mirando lo del hombre, tú estás envolviéndote en lo que es las cosas cotidianas de este mundo y no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nos levantemos y le escuchemos a Él y le busquemos a Él en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, como Samuel lamentablemente escuchaba la voz de Dios y creía que era Elí, que era el hombre, porque él todavía no había conocido a Dios. Entonces vamos a seguir para entender un poquito más. En el 26, ahí mismo, capítulo 2, versículo 26, sigue diciendo, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué precioso cuando nosotros podemos venir delante de Dios, que sea Dios que nos acepte, porque cuando es Dios que nos acepta, los demás van a aceptar lo que hay de Dios en nosotros, porque no es por apariencia, Dios no anda buscando apariencia, sino un corazón grato que quiera y desea crecer para Él y en Él. Y eso es hermoso. Entonces vamos a leer ahí mismo en Primera de Samuel, pero capítulo 3. Vamos a leer en el 3. Dice ahí mismo en el versículo 1. Me dice si estoy hablando muy rápido para ir más despacio. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, he aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero él estaba escuchando ya la voz de Dios porque Dios tocó su corazón para que él pudiera escuchar su voz y poder entonces conocer a Dios y la palabra de Dios. Asimismo, Dios nos ha tocado a nosotros, nos ha dado el entendimiento para entender su palabra y poder caminar por medio de su palabra y entender lo que
se nos ha sido entregado, ¿verdad? Que algo tan precioso y tan valioso es un tesoro. Entonces sigue diciendo en el 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, he aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó con las otras, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Anteriormente habíamos dicho que Samuel todavía era pequeño, era joven, era un adolescente y no tenía todavía el conocimiento de Dios, no había tenido un encuentro con el Señor. Ese fue su primer encuentro y qué precioso que Dios le habló con una voz audible que él lo escuchó. Pero él pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Y yo pude así visualizar que muchas veces estamos equivocados en muchas cosas pensando que es de Dios, que es Dios que está hablando y no es el Señor. Son cosas muchas veces emocionales de uno que no es lo que Dios quiere, pero que Dios tiene un propósito con cada etapa de nuestra vida. En Él tiene un propósito. Y yo he podido ver que de lo peor Él saca lo mejor. De lo que no nos ayuda, que uno piensa que no nos ayuda a madurar y a crecer en Él, Él lo utiliza para nuestro bienestar y para nuestro crecimiento. De cada prueba, de cada dificultad, el Señor se engrandece en nosotros, porque ahí es donde nosotros podemos humillarnos, tener el corazón como Samuel y venir delante de Él y reconocer que sin Él somos nada y que lo necesitamos. Eso es algo precioso. Entonces, en el capítulo, a ver si voy bien, en el 19, en el 3:19, capítulo 3, versículo 19, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No era la palabra de Samuel, era la palabra de Dios en Samuel. Por eso, cada cosa que Samuel hablaba, decía, el Señor lo respaldaba, porque era Dios que le estaba dando el crecimiento en él. Y así el Señor está haciendo en nuestras vidas. Está cada día ayudándonos a crecer para Él glorificarse en nosotros y para que otros por medio de nosotros puedan recibir esa bendición de la palabra de Dios, de quién es Dios en nosotros y lo que Él hizo por nosotros. Entonces, vamos a ir en el versículo 8 de Primera de Samuel. Como todos saben, los libros de Primera de Samuel y Segundo de Samuel habla mucho de lo que es del rey Saúl y del rey David, ¿verdad? Y algo precioso era que Samuel fue el primer profeta que hubo en Ramá, no, en Jerusalén, y también fue el último juez que hubo, porque después de Samuel vino el rey Saúl, vino los reinados. Ya no habían jueces, sino reyes. Entonces, en el capítulo 8, versículo 7, dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Eso fue porque el pueblo, al mirar lo que estaba aconteciendo, que los hijos murieron los hijos de Elí también. Entonces Samuel tuvo hijos, pero los hijos de Samuel no tenían el corazón igual que Samuel, no querían nada con Dios.
eran unos hijos avariciosos, codiciosos. Los placeres del mundo lo llenaban más que servir de corazón al Señor. Entonces el pueblo quería que Samuel buscara un rey. Ahí viene entonces cuando Samuel, el Señor lo manda a elegir al rey Saúl. Pero dice que Samuel se indignó mucho porque el pueblo no se conformaba con Dios, que fuera Dios que estuviera dirigiendo, sino que querían un rey. Pero esto era un plan de Dios que Dios tenía con el pueblo de Israel, para poder organizar el pueblo de Israel, para que este pueblo pudiera en lo terrenal progresar. Algo que recibí también en la administración es que Samuel viene a representar lo que es la organización en lo terrenal, lo que el Señor quería organizar para que el pueblo de Israel pudiera progresar en lo terrenal. Pero Cristo Jesús viene a ser entonces el que viene elegido por Dios para organizar nuestra vida espiritual, para que nosotros pudiéramos obtener la salvación, ese tesoro precioso que nos fue regalado y que hay que saberlo valorar y atesorar. Y eso me ministró mucho. Entonces, Cristo es el perfecto mediador, es el rey que vino a nosotros a darnos esa salvación. Mientras que Samuel, Dios lo eligió para organizar al pueblo, porque dice que el pueblo no podía avanzar, no podía progresar, estaban estancados porque las personas que estaban dirigiendo en la congregación eran los hijos de Eli y estaban totalmente desviados de la voluntad de Dios, no escuchaban la voz de Dios. Y Dios eligió a Samuel para cumplir entonces como una bendición maravillosa, organizar el pueblo de Israel para que pudiera progresar. Y yo lo miraba que no era tanto progresar en lo material, sino era en lo espiritual, ¿verdad? Que el pueblo pudiera acercarse más a Dios, que hubiera un hombre de Dios que sí de verdad entregara su corazón para que el pueblo pudiera avanzar y tener un acercamiento más con el Señor. Entonces vamos a ir al capítulo 9 de Primera de Samuel, 9:17. Dice, luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, ese es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Que aunque Dios estaba organizando para que el pueblo fuera gobernado, para que pudiera progresar, eso no quería decir que debían de echar a Dios a un lado, sino Dios mismo iba a guiar a esa persona a que pudiera guiar y administrar el pueblo de Dios. Lo que pasó con con Saúl, que Saúl al principio hacía lo que Dios le decía, pero luego se apartó del Señor. Bien. Pero ese es precioso saber. Dice que Samuel permaneció siempre en la obediencia con el Señor, que Samuel siempre buscó la dirección de Dios, aún en sus debilidades, porque si recordamos cuando Samuel fue a elegir al rey David, él se equivocó pensando que uno de sus hermanos era el que iba a ser elegido como rey. Y Dios le dijo que él no era como el hombre, que el hombre mira la apariencia, mas Dios mira el corazón. Y eso fue algo precioso, porque el Señor miró el corazón de David, igual como él ya sabía cómo iba a ser el corazón de Samuel, que era algo que me ministraba bastante, que Dios ya sabía que Samuel iba a escuchar su voz, a hacer lo que Dios le dijera, él lo iba a hacer,
porque su corazón era noble, dice la palabra, era muy noble, era una persona amorosa, una persona que escuchaba la voz de Dios. Dice que en aquel tiempo a los profetas se les decía vidente, era porque Dios se les mostraba, Dios le mostraba lo que debían de hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? Y hoy en día también Dios obra en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es algo tan precioso que Samuel viene a representar lo que Jesús iba a venir a hacer, un nuevo cambio, una nueva transformación para el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Iba a transformar nuestras vidas, organizar nuestras vidas. Así como Dios eligió a Samuel para organizar el pueblo de Israel, también eligió a Cristo para organizar nuestra vida. Para hoy nosotros poder decir, yo voy a vivir eternamente y para siempre con aquel que me escogió, que es Cristo Jesús. Y fue algo precioso. Yo escribí algo aquí, lo voy a leer un momentico. Dice, el Señor escogió a Samuel para organizar al pueblo de Israel, ya que no estaban siendo prosperados, ¿verdad? Como lo decía anteriormente. Y eso estaba provocando, dañando al pueblo de Israel, siendo dirigido por el hombre y no por Dios. Porque él dejó que los hijos dirigieran, gobernaran al pueblo de Israel y por eso el pueblo no podía progresar. Pero Dios, cuando escogió a Samuel, sabía el propósito por el cual había escogido a Samuel y lo que iba a hacer con Samuel, el plan que ya Dios tenía con Samuel. Así Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Así Dios nos escogió, así como a Samuel, para un propósito, ¿verdad? Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a abrir nuestros oídos espirituales, nos permita ver con una visión espiritual lo que Él tiene delante de nosotros para cumplir sus propósitos, así como Cristo cumplió con el propósito del Padre, que aunque hubo un momento que Cristo se sintió que estaba solo, y decía el Señor que si era posible pasar de él esa copa, que la pasara, pero era el propósito de Dios que Cristo cumpliera el propósito por el cual Dios había elegido su vida para entregarla y derramar su sangre por cada uno de nosotros. Así Dios tiene un propósito con nosotros y con nuestra familia, que aunque el enemigo quiera dañar eso, quiera opacar eso, Dios va a tomar la victoria en nuestra vida y con nuestra familia. Pero todo, claro, es al tiempo de Dios, porque eso se tomó un tiempo. Dios tomó un tiempo para organizar el pueblo de Dios, para que el pueblo pudiera progresar. Y dice que fue, aunque en el reino de Saúl no fue tan valorado, porque en sí Saúl se desvió, se corrompió, pero dice que en David sí hubo un éxito, porque aún David cuando falló, reconoció quién era Dios y cumplió el propósito por el cual Dios lo había puesto rey de Israel. Igualmente con Samuel. Entonces, en 1 Samuel 25, ya terminando, 1 Samuel 25, ya en el segundo libro de Samuel habla del rey David. Entonces, la vida de Samuel está en 1 Samuel. Lo vamos a leer porque es un versículo pequeñito ahí que está. Dice en el 25, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Pero como pueden ver ahí, todo el mundo lloró a Samuel. Dice algo que yo leí, que el pueblo amaba a Samuel porque Samuel nunca se desvió del propósito de Dios. Cumplió hasta lo último lo que Dios le había recomendado, pero
dice que los hijos de Samuel no tuvieron el mismo corazón que Samuel, sino que se desviaron también, pero Samuel cumplió con todo lo que el Señor le encomendó hacer, con todo, aún él molesto porque el pueblo no quería seguir los mandatos de Dios, querían obligado que le dieran un rey, pero ya Dios tenía un propósito con eso, con ese sentir. A mí me ministró mucho porque en todo momento vi que era Dios poniendo un sentir en el corazón, tanto de la madre de Samuel, de Ana, como de la vida de Samuel también, porque dice que Dios tenía un propósito ya para Samuel, aún antes de estar en el vientre de Ana, que era el de que su pueblo progresara y fuera organizado, tuviera una organización. Asimismo, Dios nos está demandando el día de hoy, ¿verdad? De que quiere que nos organicemos en Él. Por lo menos para mi vida, es algo que me ha ministrado bastante. Siempre ponerlo a Él de primero en todas las cosas, haciendo las cosas para honrar su nombre, que era lo que Samuel estaba haciendo en ese tiempo, honrando al Señor con cada una de las cosas que Él le mandaba hacer, Él las hacía, ¿verdad? Y qué precioso, a mí me ministró mucho cuando cada vez que decía que Samuel crecía y crecía y crecía, porque Dios nos manda a crecimiento. En Dios vamos a ir creciendo, pero es como tú tengas tu corazón dispuesto para que Él pueda fluir en ti, para que Él pueda ir haciendo una obra preciosa en la vida de cada uno de nosotros. Hasta aquí la palabra. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Dame tu parecer.